yo no nací para andar en el mundo, yo nací para el reino de Dios y para experimentar lo mejor de Dios. No sé usted, iglesia, pero yo estoy seguro de esto. Yo estoy seguro de que yo nací para experimentar lo mejor de Dios, no lo peor, porque en Dios no hay peor. Es decir, lo peor no es que Dios no da cosas así. Algunos pueden estar experimentando lo que el mundo les da, y eso sí es lo peor. Lo peor que usted puede experimentar es lo que el mundo le puede dar, porque el mundo solo le va a dar problemas. Al principio parece todo muy bien, al principio parece todo muy deleitoso, al principio todo pareciera que hasta produce gozo, deleite, paz, pero después viene la factura. Todo lo que usted cree que en el mundo le produzca deleite, al principio es así, pero después viene la factura. Porque aprendimos la semana pasada que la remuneración del pecado es la muerte. Es decir, la forma como paga el diablo la muerte, las tinieblas, es de una manera destructiva. Por eso dice San Juan 10:10 que el ladrón, es decir, Satanás, el diablo, vino para matar, para robar y para destruir. Esa es la forma como remunera. Ese es el salario como paga, lamentablemente, aquel que se vuelve al mundo. Y aquel que ha experimentado el mundo sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Así es como paga el mundo. Qué bueno que usted está acá. Qué bueno que usted está perseverando en Dios. Qué bueno que usted se está edificando en Dios, porque Dios le va a remunerar de una manera muy diferente a como remunera el reino de las tinieblas. Estoy en el punto 4. Solamente menciono los anteriores 3 puntos que hemos visto. Disfrutando mi año de libertad. Bueno, recuerde que dimos una introducción de 5 cosas. Antes de estas 3 que hemos dado, di 5 acciones para vivir la verdadera libertad. Recuerda eso, 5 acciones para vivir la verdadera libertad. Y usé el verbo mirar, luego usé un objetivo, luego usé un proceso, luego apuntamos hacia una meta y luego entendimos y ejecutamos lo que vamos a hacer para experimentar el año de libertad. Ahora, ¿qué cosas me van a ocurrir? Número 1, disfrutaré. Yo no sé si a usted le está pasando, pero yo sí, de una manera todavía mejor, siempre lo he vivido así, pero de una manera mejor estoy disfrutando mi relación con Dios como Padre de una mejor manera, y entiendo cuál es mi herencia. Yo no sé usted, pero usted y yo tenemos este gran acceso por la pura gracia de Dios y por la libertad que tenemos en Cristo, de que tenemos a Dios como Padre. El mundo conoce a Dios, el mundo habla de Dios, el mundo dice si Dios quiere, el mundo dice gracias a Dios, el mundo dice que Dios te acompañe, pero no lo conocen. No tienen ninguna experiencia con Dios, porque el que tiene una experiencia con Dios lo ve como su Padre y vive de acuerdo a los mandatos que nuestro Padre nos da. Número 2, aprendimos que avanzaremos. Lo segundo que me va a ocurrir es que avanzaré a niveles de revelación. Número 3, vimos que veremos la poderosa mano de Dios. Son verbos todos futuros, es decir, como que no han sucedido. Y es que, hermano amado, para nuestro tiempo, es decir, en nuestro tiempo limitado, en nuestra mente finita, nada de esto ha sucedido. Para Dios ya todo sucedió, pero en ese tema no me voy a meter. Después le explico qué quise decir. Pero para Dios ya todo pasó, ya todo ocurrió. Pero para nuestra mente humana, para nuestro presente, esto es futuro y usted tiene que provocarlo. Es decir, usted tiene que vivirlo, y la manera de hacerlo es disfrutándolo. Por eso es: disfrutarás, conocerás, verás, y ahora estamos en crecerás en la gracia de Dios. Estamos en el 4 punto: crecerás en la gracia de Dios. Y vimos número 1, voy como por el punto 3. En este punto 4 voy por el punto 3. Cada punto tiene subpuntos. Crecerás en la gracia de Dios. Número 1, vimos que la gracia de Dios es sorprendente. Vimos el ejemplo de David, vimos el ejemplo de Zaqueo, vimos el ejemplo de María Magdalena, vimos el ejemplo del apóstol Pablo,
Y sobre todo nos impresionó el domingo anterior el caso de aquel hombre que murió en la cruz al lado de Jesús. Uno de los ladrones experimentó de una forma extraordinaria la gracia de Dios. En cuestión de segundos, la gracia de Dios operó en este hombre y experimentó a partir de ahí estar con Jesús, y ahí se encontró con Jesús. Jesús le dijo: estarás conmigo en el paraíso, ahí vas a estar conmigo. Es decir, experimentó el máximo nivel de salvación. Número 2 vimos, estoy en el punto 4, ahora punto 1, es sorprendente. Número 2, la gracia de Dios. Vimos la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? Romanos 3:23, que lo hemos visto, 6:23. El hombre es pecador, y como el pecado remunera es con muerte, la vida eterna, que es una de las consecuencias de haber creído en Cristo, no es como Dios remunera. Es que, hermano amado, cuando yo creo, Dios le va a remunerar al que cree con vida eterna. No es que Dios le dice: a todos les doy vida eterna. Sí, se las doy, pero al que cree. El que recibe la gracia de Dios, la gracia inmerecida, ese puede experimentar, ahora sí, la forma como Dios te paga, con vida eterna. Pero para eso tenemos que creer. Es decir, amados, aquí todos tenemos vida eterna. Vuelva a ver al que está al lado suyo, dígale: usted tiene vida eterna. Aunque usted y yo no lo entendamos este concepto, pero tenemos vida eterna en Cristo Jesús por haber creído en Él. Y empiezo el tercer punto de hoy. El tercer punto de hoy con una ilustración. Un mendigo, esto es real, no estoy inventando nada, son anécdotas reales, están escritos. Y usted lo puede leer en anécdotas de la Biblia, en anécdotas de diferentes escritores. Y esta historia de el mendigo Bianco llegó ante Alejandro el Grande, famoso conquistador. Alejandro Magno llegó ante este conquistador, este mendigo Bianco, y le dijo: vengo a pedirte una limosna, que me ayudes con algo, una limosna. Alejandro el Grande le dijo: te voy a dar una de las ciudades que he conquistado hoy. Oiga la manera como Alejandro el Grande le remunera. Era un conquistador, venía de conquistar, esa era su vida era conquistar y conquistar reinos. Y le dice: aquí está, esto te lo voy a dar. Cuando el mendigo ve esto, se impresiona. Me imagino que la cara se le desencaja. Me imagino que de repente hasta comienza a llorar. Me imagino que se quedó sin habla. Alejandro el Grande se da cuenta de esto y dice: ¿por qué te sorprendes? ¿Por qué te sorprendes de eso? Tranquilo, recíbelo. Porque no depende del que lo recibe, depende del que lo da. Y yo soy generoso y yo doy conforme a mi grandeza. Y esta es la forma como yo doy, no puedo dar menos. Toma una ciudad a partir de hoy. Oiga, ese hombre a partir de ahí fue millonario. Ese hombre cambió su vida. Exactamente es lo que pasa con nosotros en la gracia de Dios, que le voy a dar la primera definición de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la intervención, por supuesto divina, la intervención de nuestro gran Dios. Es la intervención divina en la cual Dios no estaba obligado a hacerlo, ni usted ni yo lo merecíamos. Eso es la gracia de Dios. Una vez recuerdo en una reunión que alguien dijo por ahí: es que esto yo me lo merezco. En mi mente el pensamiento que pasó, no lo dije, y yo dije en mi mente: no merecemos absolutamente nada, hermanos. Usted y yo no merecemos absolutamente nada. Realmente somos lo que somos por la gracia de Dios. Claro, de repente usted se ha esforzado, usted ha caminado, usted ha hecho esto, usted de repente, y me refiero más que todo en cosas espirituales, no merecemos absolutamente nada, porque primero Dios no estaba obligado a intervenir en nuestras vidas, hermano amado, porque el hombre por decisión propia falló. ¿Sabe cómo Dios ve la humanidad?
Dios no se complica. Dios es súper sencillo. Dios divide la humanidad en dos cosas o en dos partes: en el primer Adán y en el segundo Adán. Entonces Él dice: ¿quiénes están en el primer Adán y quiénes están en el segundo Adán? El primer Adán es el que usted conoce, es Adán de la tierra, vino de la tierra. Y el segundo Adán vino del cielo, se llama Jesús. Claro, nació a través de una virgen en un nacimiento totalmente aquí de la tierra, pero Dios aportó el cromosoma divino para no venir infectado. Por eso Jesús es totalmente santo, es totalmente digno, porque su cromosoma no fue infectado. El cromosoma Y de Jesús lo aportó Dios, lo aportó el Espíritu Santo. La mujer aportó el cromosoma X y Dios aportó el Y, y por eso nació hombre. Que por cierto, eso no lo entiende hoy el ser humano, y hoy quieren los que nacen hombres llamarse mujeres y las que nacen mujeres llamarse hombres, pero no entienden que la biología contradice totalmente las estupideces en las que están hablando. Así que, hermano amado, en Dios, en Cristo Jesús, ahora Dios nos mira a usted y a mí, y esto solo tiene una explicación. Romanos 6:23, la parte B: mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Es decir, no merecíamos, no podíamos hacer nada por la vida eterna. Usted y yo estábamos descalificados de la vida eterna. Usted y yo estábamos alejados de la vida eterna. Estábamos muy lejos de poder alcanzar el ideal divino. Yo puedo traducir vida eterna como el ideal divino. Eso es lo que Dios quiere para todo ser humano, que alcancen el ideal divino. El ideal divino es una vida eterna con Dios, y la única manera de poder alcanzar la vida eterna es que Dios, a través de la gracia, te lo otorgue. Por eso esta palabra dádiva es la palabra griega charis o charisma. Charis o charisma significa gracia, significa regalo inmerecido. Y para los líderes que van a su célula, les motivo a que pongan a su célula a memorizar Romanos 6:23. ¿Quién no se sabe Romanos 6:23? Oiga, esos versos no los sabemos casi desde el día que nos convertimos a Cristo. A la cuenta de 3 vamos a ver la iglesia cómo está con la Biblia, cómo están manejando la palabra. A la cuenta de 3: 1, 2 y 3. Amén. Más la dádiva, más el regalo, más la charisma, la charis de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Definición número 1 es la intervención divina, sin Dios estar o sin Él estar obligado a hacerlo y sin nosotros merecerlo. Definición número 2 de gracia. Definición número 2 de gracia. Oiga, hermano, antes de decir la definición 2, si Dios no hubiera intervenido en la humanidad, esto no valdría absolutamente nada. De hecho, 1 Corintios capítulo 15 dice que si la resurrección de Cristo Jesús no fuera o no fuese cierta, la resurrección de Jesús, vana sería nuestra fe. Es decir, si se le notificara a usted y a mí que la resurrección de Cristo Jesús es falsa, usted y yo no tendríamos sentido de vivir, porque todos estaríamos destinados a una no vida eterna, sino a una muerte eterna. Como dice Romanos 3:23, ¿quién se sabe Romanos 3:23? Estaríamos, dice, destituidos de la gloria de Dios. Pero dele gracias a Dios por Jesucristo. Dele gracias al Padre porque Él levantó a Cristo Jesús de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Y hoy usted y yo podemos darle alabanza a Dios porque creemos en un Dios que está vivo, creemos en un Dios que resucitó, creemos en un Dios que hizo su obra perfecta y Él opera en nosotros. Pero ¿qué hubiera pasado si Él no hubiera intervenido en la humanidad? Dios intervino en la humanidad solo motivado por una cosa, y fue por su gran amor. Por su gran amor con que Él nos amó. Usted
puede leer en el libro de Génesis una analogía. Es como una comparación, o se puede ver como una comparación. El caso de Abraham con Isaac. ¿Cuándo han leído la historia de Abraham e Isaac? ¿Recuerdan? Muy poquitos. ¿Cuántos? Levanten la mano para saber. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham e Isaac? Bueno, saben muchas historias, pero la historia famosa es cuando Dios le dice a Abraham: ve y sacrifica a tu hijo Isaac. Esta es una analogía del amor de Dios, porque llega Dios y le dice a Abraham: sacrifícalo, ve. Abraham en obediencia va, sube al monte, saca el cuchillo y ya está a punto de degollar a su hijo, porque la obediencia no tiene límites. Escuche esto: la obediencia no tiene límites, porque Dios bendice la obediencia. Aprenda esto, usted que está por primera vez o que tiene años de estar viniendo a la iglesia. Dios bendice la obediencia. Pareciera que lo que estás obedeciendo al principio no está correcto o no es bueno. Hermano amado, siga obediente, porque Dios de repente hace algo impresionante y te bendice. Dice que ya Abraham saca el cuchillo y lo tiene prácticamente en el cuello de Isaac para degollarlo, para matarlo. Estaba amarrado. Le dice Isaac: oiga, qué pregunta más. Yo me imagino esa pregunta de un hijo. Le dice Isaac: papá, ¿y a dónde está la ofrenda que vamos a llevar? Abraham en su mente seguro dice: tú eres la ofrenda. ¿Qué pasa? Que no veo la ofrenda, no veo el corderito, no veo la oveja, no veo el macho cabrío, no veo el toro que vamos a ofrecer. No, es que tú eres la ofrenda y a ti es el que voy a degollar, a ti es el que voy a matar, porque se lo voy a ofrecer a Dios en olor grato. Él no le dijo eso, todo eso le pasó por la mente. Su obediencia fue hasta el último momento, y en el último momento Dios le dice: Abraham, no lo hagas. He entendido que eres un hombre de obediencia, eres un hombre de fe. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Y llegaste hasta las últimas consecuencias, y aquí está el cordero. Míralo ahí, ahí está enredado, ahí está en el matorral, ahí está, velo, ese es. Así hizo Dios con nosotros. Nos tocaba morir a nosotros, nos tocaba ir a nosotros a ser degollados, y Dios dijo: tranquilos, yo me he provisto de una ofrenda. Aquí está el cordero que quita el pecado del mundo. Este es el que va a ir a la cruz a morir por ustedes. Si ustedes creen en él, van a experimentar la vida y vida en abundancia. Aquí está Jesús, es la provisión expiatoria, es la ofrenda por el pecado de ustedes. Eso se llama la gracia de Dios en nosotros. Número 2, la gracia es el libre otorgamiento. La gracia, esta está más elaborada. La gracia es el libre otorgamiento de bondad. Oiga, qué maravilloso. ¿Sí o no que nos han otorgado bondad? Qué bondad la del Dios que nosotros tenemos. Es el libre otorgamiento de bondad a uno que no tiene derecho a esa liberalidad ni compensación adecuada que ofrecer por ella, y no depende del que la recibe, sino del que la da. Esa es la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos se quedaron perdidos en la definición? Bueno, los demás la anotaron, casi todos. Anote ahí: la gracia de Dios es el libre otorgamiento de bondad a uno. La gracia de Dios es el libre otorgamiento de bondad a uno que ni tiene derecho a esa liberalidad, a uno que no tenía ningún derecho a esa liberalidad, ni tampoco tenía cómo compensar de forma adecuada esa liberalidad. Es decir, no tenía cómo pagarla, no tenía nada que ofrecer. El caso Abraham, no tenía nada que ofrecer, no tenía un precio que pagar. Señor, yo te voy a dar todo mi dinero, te voy a dar todas mis tierras, te voy a dar todo mi ganado. No había nada que pudiera pagar lo que necesitaba dar Abraham. Exactamente, nosotros no teníamos ninguna forma de compensar lo que Dios hizo por nosotros. Así que tenemos una gracia que fue en nosotros de forma deliberada. Es decir, Dios totalmente dijo: aquí está mi gracia, tómenla de forma abundante. Pero tampoco teníamos compensación adecuada que ofrecer por esta gracia. Y oiga esto: no depende, la gracia de Dios
no depende del que la recibe, sino depende del que la da. Y eso se llama gracia. La gracia de Dios no depende del que la recibe, sino depende del que la da. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque Él nos dio a través de Jesús su gracia maravillosa. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Vaya a Romanos capítulo 5. Verso 12 en adelante. Recuerde que estamos usando un texto base en toda la enseñanza. Para los que están de visita o en algún momento han estado viniendo pero no tienen notas, nuestro texto base de toda la enseñanza es 2 de Corintios 3, 17 y 18. Y en este punto 4 de la cuarta cosa que nos va a ocurrir en este año 2019 de libertad, estamos usando como texto base Efesios 2, verso 4 al 5. Efesios 2, verso 4 al 5. Y en este tercer punto vamos a ir a Romanos, este ya sería el punto 4. ¿Cómo se revela la gracia de Dios? Le repaso los puntos que hemos visto. La gracia de Dios es sorprendente. Número 2, la condición del hombre. Número 3, la intervención de Dios. Y número 4, cómo se revela la gracia de Dios al hombre. Romanos 5. Cuando usted oiga que un pastor va a ir al libro de Romanos o al libro de Efesios, el asunto se pone bueno. El asunto se va a poner bueno. ¿Significa que todos los demás libros no son buenos? No, todos son buenísimos, todos. Sin embargo, Romanos y el libro de Efesios tienen que ver tanto con lo que Dios hizo en nosotros que esto es maravilloso. Romanos 5, vamos a ir al verso 12 en adelante. No sé si tiene un título su Biblia. En la mía hay un título chiquitito. Mi Biblia, vea qué letras, ya la leo por pura gracia. Vea qué letra de Biblia. Adán y Cristo, dice mi Biblia. Ahí es donde Dios dice: yo no me complico, yo veo la vida en Adán y la vida en Cristo. Yo me fijo quiénes están en Adán y quiénes están en Cristo. Yo pregunto en esta reunión, vamos a ver cómo estamos con la Biblia. ¿Cuántos están en el primer Adán? Levante la mano. ¿Cuántos están en el segundo Adán? Hasta la gente está bien. Oiga, están volados. Vamos bien, ahora le voy a dar los fundamentos de eso para que usted lo sepa responder. Vamos a ver si me da chance de entrar ahí. Romanos 5:12 dice: por tanto, voy a leer rápido todo este pasaje porque está maravilloso. Por tanto, aquí creo que Josué nunca va a olvidar algún verso de este pasaje. Creo que fue Josué, sí está aquí, ¿verdad? Capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, usted y yo estábamos en muerte porque el pecado entró por un hombre, entró en el primer Adán, y a través de Adán a nosotros también entonces nos afectó. El pecado adámico nos afecta a nosotros y por eso estábamos en muerte. Y aquel que no tenga a Cristo está en muerte. Aunque nos duela, aunque nos parezca un poquito insensible, todo el que está en el primer Adán está en muerte. Aunque haga miles de buenas obras, aunque ayude a miles de ancianos y de niños con hambre, y mande miles de contenedores al África donde la gente se muere. Y qué bueno lo que hace, pero si no está en Cristo, está en muerte. Qué bueno que los que estemos en Cristo también podamos hacer buenas cosas por aquellos que están en un asunto de debilidad. Qué bueno que se puede hacer. Pero hermano amado, no seamos de esos que son superficiales y emocionales. Si alguien no está en Cristo, está en muerte. Aquí lo dice la Biblia. Sigue diciendo, verso 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pastor, pero estos no pecaron. Hermano amado, no es asunto de que no pecaron, es que están en Adán. Y el que está en Adán está en pecado, aunque pareciera que no haya pecado. Pero todo aquel que esté en Adán está en pecado. Esto dice la Biblia. Verso 15: pero el don es este:
pero el don no fue como la transgresión. Aquí el don, usted le pone Jesús. Aquí pudiéramos dar una serie a futuro inspirada en el apóstol, que la está dando por internet en las mañanas, que se llama el don de la justicia. Solo entrarle a ese tema, el don de la justicia, se llama Jesús. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo, glorioso. Sigue diciendo, verso 16: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y oiga, hermano amado, diga amén, esto es para mí, lo recibo, esto lo creo. Oiga lo que dice la segunda parte del verso 17, leo otra vez la primera. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Diga conmigo, reinarán en vida. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hago la pregunta: ¿cuántos han recibido aquí la gracia de Dios y el don de la justicia? Usted puede reinar en vida en esta tierra. Usted puede reinar en vida en esta tierra. Y por cierto, no sea materialista, porque de repente ya le pasó el pensamiento: uy, voy a ser millonario, voy a tener mucho dinero, ya me veo en una buena casa, en un buen carro, en un buen hotel, en unas muy buenas vacaciones, en unos muy buenos viajes. Ojalá que eso le venga a todos acá. Pero hermano amado, eso no es suficiente. Reinar en vida se refiere a todo. Por ejemplo, para mí la forma más contundente de reinar en vida es vencer el pecado. Esa es la forma más contundente de alguien que está reinando en vida. Es decir, en esta tierra es un rey, tiene vida y vida de Dios. ¿Y cómo lo demuestra? Se puede guardar del pecado, le puede decir no a las tentaciones, le puede decir no a las debilidades, le puede decir no a todas las ofertas indecorosas que pueden venir del mundo, le puede decir no a toda la toxicidad del mundo, le puede decir no a toda la contaminación que viene de afuera. ¿Por qué? Porque está reinando en vida. Claro, y si además de eso usted también en su vida natural puede prosperar, gloria a Dios que pueda prosperar. Yo me alegraría que usted prospere. Yo me alegraría que Dios te levante en todas las áreas, que tu negocio, tu empresa, el lugar que estás levantando, cada día avance y avance más, y que tengas más y más clientes, y que vengan del norte, del sur, del este y del oeste, que vengan dromedarios de Basán para que usted sea bendecido en el nombre de Jesús. ¿Sabe que así le pasó al pueblo de Israel? Dromedarios venían cargados de oro para el pueblo de Israel. Estos eran camellos. Una palabrilla y más técnica. Venían camellos de camellos. Es un animal súper fuerte, súper resistente a las altas temperaturas, al frío. Venían cargados de oro, venían cargados de grandes dineros. ¿Cuántos creen que a su casa van a llegar dromedarios a tocar la puerta para que le dejen algunas bolsas de oro? Bien habido. No como Zaqueo en sus inicios, que era el lavador número uno del momento. Pero este lavador luego quedó lavado en la sangre de Cristo y vendió todo, se quitó todo, y a los que les había robado les dio 10 veces más los que le había robado. Dios te va a devolver lo que te habían quitado, y te lo va a devolver con creces y en abundancia en Cristo Jesús. Lo declaro para tu vida, y que así como tu fe, si tienes fe para creerlo, así lo vas a recibir por la abundante gracia de Dios. Yo no me canso de darle a Dios toda alabanza por su gracia. Es tan abundante la gracia de Dios. Ese es uno de mis temas preferidos, la gracia de Dios. Cuando yo hablo de predicar, si hay un tema que me encanta predicar, es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios equilibrada, la gracia de Dios en el orden de la palabra, la gracia de Dios sin caer en el libertinaje que hoy algunos están cayendo, que no es la gracia, es la desgracia en la que están cayendo. Algunos, en vez de predicar la gracia, están predicando la desgracia.
Y entonces ahora viven un libertinaje, porque como Dios todo lo perdona, como Dios es puro amor, como Dios todo lo ve tranquilo, vamos a ver, ahí lo arreglamos. Eso no se llama gracia, eso se llama desgracia y libertinaje. Gracia es que si pecas, Dios te restaura y te levanta, pero a través de su gracia en un proceso de restauración. Esa es la gracia de Dios. Y usted puede ver a estos hombres, Zaqueo, usted puede ver a la mujer Magdalena, todo es un proceso. El único que yo veo que no hubo proceso absolutamente de nada fue el ladrón. Esos ladrones son como aquellos que en una cama de hospital usted llegó, le predicó de Cristo y murió. Así. ¿A alguno le ha pasado eso? Usted llegó, le predicó de Cristo, recibió al Señor, inmediatamente murió. No ha salido usted ni del pasillo y ya murió. Se lo llevó el Señor por la gracia de Dios. Porque de repente, si vive, vuelve otra vez a una vida de pecado. Entonces hay momentos donde Dios dice: a este mejor me lo llevo. Está mejor aquí conmigo que ahí en el mundo. Porque ahí en el mundo solo desorden, solo desmadre, solo malas obras. Pero aquí mejor conmigo. Así que, hermano amado, usted no cuestione por qué Dios con unos usa este proceso, por qué Dios usa con otros este proceso y por qué Dios usa con otros este. Si no, el apóstol Pedro tenía que andarse cuestionando por qué él caminó con Jesús 3 años y con el apóstol Pablo hubo la revelación de casi todo el Nuevo Testamento. ¿Se imagina el martirio? O Pedro decía: porque este Juan que estaba siempre recostado al pecho de Jesús, porque a él le reveló todos los eventos futuros, Apocalipsis, porque él le reveló todo el mensaje a las 7 iglesias, porque este se hizo experto en los 2 testigos, en las 7 trompetas, en los 7 sellos, en Armagedón, porque toda esta gran revelación a Dios le plació. Usted no se compare con este y con el otro. Nada más usted lo único que tiene que hacer, y aquí sí todos estamos iguales, es: Señor, tu gracia no ha sido en vano para conmigo. Aquí está tu gracia operando en mi vida. ¿En qué verso quedé? Perdón. 17. Ok, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dígale que está al lado suyo: usted ha sido justificado. Vuelve a ver. Tranquilo, la cara no tenía que ver en absolutamente nada. Usted fue justificado. Usted simplemente fue justificado y punto. Le guste a quien le guste, usted fue justificado. Verso 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, dígame conmigo, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios divide, le repito esto: Dios divide la humanidad en aquellos que están en Adán, en el primer Adán, están en muerte. Entonces Él ve a los que están en el primer Adán, Él los ve en muerte. Y también ve a los que están en el segundo Adán, es decir, en Cristo, están en vida eterna, justificados. Yo me declaro, y en el nombre de Jesús lo creo, porque esto es un asunto de fe, que estamos todos en el segundo Adán, es decir, en Cristo. Cuando el pecado vino a la tierra a través de Adán, luego Dios a través de Jesucristo vino su gracia, es decir, sobreabundó su gracia para con nosotros. Vamos a ver el contraste entre los 2 Adanes de 5 maneras. Ponga ahí, contraste, punto número 5 sería. Punto 5, contraste, o 4, no sé. 5, contraste entre los 2 Adanes de 5 maneras. Número 1: el primer Adán se hizo de la tierra o vino de la tierra. El primer Adán se hizo de la tierra o vino de la tierra. No voy a leerle Reina Valera, le voy a leer unos versos que apunté en la Biblia de Dios para Todos, para más o menos sepan la sigla. Es PDT. La PDT es la Biblia de Dios para Todos. Muy buena versión, muy buena traducción. Le leo, usted lo apunta y lo lee en la célula. Primera de Corintios 15:47 dice así. Estoy en el primer punto, en el primer contraste. El primer hombre viene del polvo de la tierra.
El primer hombre viene del polvo de la tierra. En cambio, el segundo hombre viene del cielo. Eso dice literalmente 1 Corintios 15:47. Oiga qué claro lo dice. 1 Corintios 15:47 dice: el primer hombre viene del polvo de la tierra, en cambio el segundo hombre viene del cielo. Entonces el contraste número uno es: el primer Adán se hizo de la tierra, pero el postrer Adán, Cristo, vino del cielo. Totalmente contraste, antagónico. El primer Adán viene de la tierra, el segundo Adán, es decir, Cristo, vino del cielo. Cuando pongan segundo Adán, para que esto quede bien firme, hagan un paréntesis y ponen Cristo, para que quede más claro, porque después algunos se me pueden enredar y salen hablando de que el segundo Adán fue un ser humano que yo me inventé aquí. No, el segundo Adán es Cristo. Queda claro. Contraste número 2. Génesis 2:7 dice, Génesis capítulo 2 verso 7. Oiga que aquí estamos usando solo Biblia. El Señor Dios, iguales en la versión PDT, Biblia de Dios para todos. El Señor Dios formó al hombre tomando polvo de la tierra, sopló en su nariz y el hombre se convirtió en un ser viviente. Vuelvo a leer el verso. El Señor Dios formó al hombre tomando polvo de la tierra, sopló en su nariz y el hombre se convirtió en un ser viviente. Contraste número 2. El primer Adán fue el rey de la antigua creación. El primer Adán fue el rey de la antigua creación, es decir, el que gobernaba, era el mandamás, era el capataz, era el máximo. El primer Adán era el rey de la antigua creación. Por el contrario, el postrer Adán, es decir, Cristo, es el rey y sacerdote sobre la nueva creación. ¿Oyó eso? El segundo Adán, es decir, Cristo, es rey y sacerdote sobre la nueva creación. Todo aquel que está en el primer Adán está en la antigua creación, vive en la antigua naturaleza, vive bajo el dominio de la carne, vive bajo las pasiones desordenadas que la carne da, porque está en el primer Adán. Pero todo el que está en el segundo Adán ahora está en una nueva creación. Ahora usted está bajo Cristo, ahora usted vive en Cristo. Y si usted vive en Cristo, ahora ya no lo gobierna la antigua creación adámica, ahora lo gobierna la nueva creación en Cristo Jesús. Y aquí puede anotar un verso. Cuando dije que en el segundo Adán estamos en el rey y sacerdote sobre la nueva creación, dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Si alguno está unido a Cristo, ¿alguien dice amén? Ya en serio, ¿alguno está unido a Cristo? Quiero ir a los de atrás, que siempre hay un poquito menos que adelante. Que bien todos cabríamos aquí adelante, bien bonitos, pero igual ustedes se sientan donde quieren. Pero los que están atrás, ¿alguien está unido a Cristo? Ve qué bonito. Ahora los de adelante, ¿están unidos a Cristo? No, aquí están los que desayunan, los que ya vienen almorzados. Vamos a ver si los de atrás están con más potencia. ¿Está alguien unido a Cristo? No, ya esos ya ganaron. Sí, ya dejémoslo así, ganaron los de atrás. Los de adelante le den un aplauso a los de atrás. Pero todos juntos estamos unidos a Cristo. Amén. Que lo oiga bien clarito el vecino. Estamos unidos a Cristo. No tenga ninguna duda. Dice el verso 5:17, Corintios: si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Es decir, hermano, usted que está unido a Cristo, usted tiene una nueva creación. Cuando usted actúa diferente, usted se comportó contra su naturaleza. Cuando usted actúa diferente, usted actuó contra naturaleza. Es decir, usted siendo humano se comportó como un animal. Porque no estás actuando conforme a la nueva creación. No actuaste conforme al que estás unido. Entonces, si no estás, o si estás unido a Cristo y actúas diferente, actuaste diferente. Actuaste totalmente diferente. Dice el verso, repito el verso: si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo
queda renovado. ¿Oyó cómo lo dice? Como muy exigente. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Contraste número 1, el primer Adán se hizo de la tierra, el segundo Adán vino del cielo. Contraste 2, el primer Adán fue el rey de la antigua creación, el segundo Adán es el rey sacerdote de la nueva creación. Punto número 3, el primer Adán lo probaron en un jardín perfecto y desobedeció a Dios, mientras que el postrer Adán lo probaron en un terrible desierto y obedeció a Dios. Y en el huerto del Getsemaní sometió su voluntad a Dios, pidiendo que no se hiciera su voluntad, sino la de su Padre. ¿Qué diferencia? Oiga, hermano, ¿quién tenía mejor ambiente? ¿El primer Adán o el segundo Adán? El primero. Casi que se puede decir que el primer Adán pecó en el cielo. Ese fue como el diablo. ¿A dónde fue que pecó el diablo? Oiga, ¿a dónde pecó el diablo? En el cielo. Es decir, no es asunto de ambientes. Es decir, el hecho de que usted esté metido aquí en la iglesia no lo hace perfecto, no lo hace cristiano. No le salen alas por estar metido aquí en la iglesia. A usted lo hace cristiano la vida de Cristo y la revelación que tenga de Él. Ahora, ¿dónde se guardó José y Daniel? Que no había pecado en ellos. Había pecado en algún momento, porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa, pero no tenía un estilo de vida de pecado. José ni Daniel. José en Egipto y Daniel en Babilonia, los dos lugares más hiper mega mundanos. Era como decir Sodoma y Gomorra. No sé, como estar en Holanda. Sería un país bien corrupto, ¿verdad? Bueno, corrupto en esas cosas, porque tiene muchas cosas buenas, pero hay libertinaje de todo tipo. Como estar en Las Vegas, que le llaman la ciudad de, ¿qué es? Del pecado, algo así, del pecado. Así que algunos dicen, uy, qué lindo ir a Las Vegas, yo voy a hacer un viaje a Las Vegas. Vaya a ver si regresa. Tenga cuidado de irse a Las Vegas a ver si regresa, si no lo vamos a tener que ir a sacar de un casino. Uy, qué precioso Las Vegas, yo me veo en todos esos lugares. Tenga cuidado. No es el ambiente, hermano amado, no es el ambiente. El primer Adán pecó en un paraíso, en un hermoso jardín, con una naturaleza impresionante, con ríos cristalinos, no había contaminación, con un ambiente exquisito. Hablaba con Dios. Oiga, hermano, el primer Adán hablaba con Dios audiblemente. Señor, hoy tengo ganas de desayunar peras. Ah, bueno, nada más mira, ve aquel árbol a la esquina, 200 metros, ahí vas a encontrar un árbol de excelentes peras. Ay, Señor, yo quisiera almorzar un lomito en su punto. Tranquilo, ahí tienes todos los animales, escoge todos, ahí está esa vaca, ese ve, tienes, nada más la matas y la dejas morir para hacerte solamente un lomito de 200 gramos. Hablaban. Dios le hacía chistes a Adán y Adán se reía, y Adán le contaba chistes a Dios y Dios se reía de los chistes de Adán. Oiga, hermano, era una comunión total, era una relación maravillosa entre Adán. Estoy hablando del primer Adán. Y sin embargo pecó. Y sin embargo pecó. Gracias a la mujer, pero pecó. No, mentira, las mujeres son santas todas. No era la mujer, era una suegra, dicen. Eso dijo Cristian, ¿verdad? No fui yo. Suegra no fui yo, vean, es aquel que está allá de rojo. Y el segundo Adán, Cristo, no hace más que salir al ministerio, se presenta públicamente al ministerio Jesús, inmediatamente le sale el diablo a tentarlo durante 40 días y 40 noches en un terrible desierto, lleno de frío por la noche, de calor en el día. Y ahí Jesús se mantuvo firme, sin pecado, siendo tentado por el diablo todos los días. Y hermano amado, usted no me venga a decir ahora, o no me salga con el cuento, pastor, es que Jesús no pecó porque era totalmente divino. Recuerde que Jesús nació de una mujer con un cromosoma divino y un cromosoma humano.
Es decir, la parte humana estaba en él. La parte humana estaba en él. Porque si fuera totalmente humano, totalmente divino, entonces por supuesto no iba a pecar. Pero había la parte humana. Eso demuestra que en su parte humana, en la parte humana, él tenía que llevar también todas nuestras transgresiones, todas nuestras rebeliones, toda nuestra maldad. Tenía que haber una parte humana para que en él se cargara el pecado de muchos. Y aún en esa parte humana no hubo pecado en él, se guardó hasta la muerte y resucitó luego al tercer día. Ahora sí, totalmente divino, lleno de gloria y lleno de poder. Pero Jesús se guardó en su vida aquí en la tierra, en el peor de los ambientes, en un desierto, 40 días seguidos. ¿Y sabe qué? Ya termino con esto. No como el primer Adán, con toda clase de comida. El primer Adán: manzanas, peras, uvas, naranjas, papayas, sandías, animales, peces, salmón, tilapia, trucha, animales de la tierra, aves, todo lo tenía. Jesús en ayuno, 40 días en ayuno, pan y agua, y se mantuvo siempre firme. Cuando vino Satanás, le respondía con la palabra: escrito está. Jesús sabía cómo había que hacerlo. Así tiene que ser nuestra naturaleza ahora. Cuando la tentación venga, usted le va a decir: escrito está, porque yo camino en la palabra. Número 4, la desobediencia del primer Adán trajo pecado, condenación y muerte. La desobediencia del primer Adán trajo pecado, condenación y muerte. Amén. ¿Están ahí? A toda la raza humana. Es decir, aquí nadie se quedó excluido. Toda la raza humana quedó afectada por la condenación, por el pecado y la muerte, por la desobediencia del primer Adán. Por el contrario, la obediencia del postrer Adán, es decir, Cristo, trajo justicia, salvación y vida a todo aquel que cree. Subraye bien esto: a todo aquel que cree. La obediencia del segundo Adán, es decir, Cristo, trajo justicia, salvación y vida. Y ponga en mayúsculas, negrita y subrayado y entre comillas: a todo aquel que cree. Y 5, mediante el primer Adán. Póngase de pie para decirle esta, para que me crea que voy a terminar. Póngase de pie. 11 y 15 para irnos. Mediante el primer Adán, la muerte y el pecado reinan en este mundo. Mediante el primer Adán, la muerte y el pecado reinan en este mundo. Y hermano amado, esto sigue siendo la historia actual. Esto sigue siendo la condición actual. La muerte y el pecado siguen reinando en este mundo. Y eso por el pecado del primer Adán. Por eso, de forma muy sencilla, Dios ve la humanidad en el primer Adán y en el segundo Adán. Y todavía el pecado del primer Adán sigue afectando a la humanidad en ese tiempo. Pero a través del postrer Adán reina la gracia y nosotros podemos reinar en vida, como leímos ahora en el capítulo 5 de Romanos. Pero a través del postrer Adán reina la gracia y nosotros podemos reinar en vida.